En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos mis hermanos a este viernes de la octava de Pascua. Celebramos todavía el día prolongado de Cristo resucitado en medio de su pueblo, apareciéndose a los discípulos y a todos los creyentes. Presentamos al Señor nuestros difuntos: Lucía Cepeda, María Dolores García, Heremildo Pérez Bello, Cruz Confesor Melo, Andri Fabiana Martínez, Francisco Solano Corniel y Julio Ernesto. También presentamos la salud de Liz Bárbara, Consuelo Linares y una persona que está con cáncer. Nos presentamos humildes ante el Señor, reconociendo primeramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en lo alto del cielo, y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te glorificamos, Te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras hablaban al pueblo Pedro y Juan, se presentaron los sacerdotes, el comisario del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Les echaron mano y como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Muchos de los que habían oído el discurso, unos 5,000 hombres, abrazaron la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los senadores y los letrados, entre ellos el sumo sacerdote Anás, Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a Pedro y a Juan y los interrogaron. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso? Pedro, lleno de Espíritu Santo, respondió: Jefes del pueblo y senadores, escuchadme. Porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Pues quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre se presenta este sano ante vosotros. Jesús es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar. Bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. El Señor esté con ustedes. Sí, con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces.
Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vengan, almorcemos. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esa fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, aquí vemos nosotros que Pedro y Juan han curado a un paralítico, y aquí lo que tienen prohibido, lo que le quieren prohibir, es que anuncien la resurrección de los muertos. ¿Cuál es el problema? O sea, yo digo que la resurrección de los muertos debería ser la esperanza mayor, pero aquí no se entiende cuál es el empecinamiento de los discípulos, de los judíos, para que los discípulos no prediquen la resurrección de los muertos. Salieron de Jesús, lo mataron. Si los muertos resucitan, Jesús vuelve, y hay que matarlo, hay que dejarlo ahí adentro. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo es la acusación a los que lo mataron. Él no podía resucitar sin que hubiese sido asesinado. Y la resurrección acusa al que ha matado al Señor. Por eso le prohíben la predicación de la resurrección de los muertos. Para ellos Jesús está muertecito, ya está, el cuerpo del delito está guardado. Pero si resucita, está saliendo a acusarnos de nuevo a nosotros. Y ese es el problema grande por el cual los judíos quieren prohibir la predicación de la resurrección de los muertos. Y entonces, al día siguiente, cuando le preguntan, entonces Pedro sí, y dale Pedro. Y dice Pedro: jefe del pueblo, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interroga. Pues quede bien claro que ha sido en el nombre de Jesús de Nazaret que ustedes mataron. Así queda pendiente, porque si Pedro cura como Eliseo o como cualquier hombre del Antiguo Testamento que podía curar también, hombre de Dios, ellos podían ser un par de hombres de Dios que podían hacer una señal. Eso es otra cosa. Pero decir que fue en el nombre de uno que ha resucitado, que ellos mataron, eso es lo que a ellos les da brega, y por eso la resurrección es la fuerza para poder predicar. Y la predicación se hace en función de la obra que hace el resucitado. Y es así como se inicia la predicación evangélica, en donde se predica la buena nueva de Jesucristo. Tiene que ser en función de que es Jesús el autor de toda obra buena que puedan hacer los discípulos, y en su nombre. Por eso entonces ellos dos acusan: ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos, por su nombre se presenta este sano. Otro problema serio, el nombre de Jesús. Es en el nombre suyo, en Hashem. El nombre tiene que ver con su persona. Y ahora la persona es elevada en nombre del Señor. Jesús, Señor, el nombre de Jesús es en el nombre del Señor. Y aquí está dándole una autoridad después de muerto y después de resucitado a Jesús. Y sin embargo, Pedro y Juan van a decir que ese es el nombre dado bajo el cielo, bajo el cual puede haber salvación. Porque es que la salvación se hace a través de la resurrección. Así que Jesucristo es el que muere, resucita, y ahora en su nombre nosotros podemos tener salvación, porque murió en él, también nosotros resucitamos. Si no hay resurrección, no hay salvación. No podemos salvarnos si no es a través de la muerte y la resurrección. Por eso no hay otro nombre dado a los hombres. Jesús, y en su nombre se hacen todas las maravillas que los discípulos y todos los creyentes a lo largo de todos los milenios, del par de milenios que lleva el cristianismo, se van a realizar. No se hacen pidiendo a Dios, se hacen en el nombre de Jesús. Y esa es la fuerza que hay en su nombre. El nombre dado a los hombres bajo el cual se puede obtener la salvación. De hecho, Pablo le encantará utilizar esto, que para un judío es violencia, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Filipenses 2.
Al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Eso es el señorío de Jesús completo. Y que un fariseo como Pablo diga esto, toda una fuerza que hay en todo ello. Y entonces por esto el nombre de Jesús va a darle a Jesús una autoridad similar a la del Padre. Sentado a la derecha del Padre no quiere decir que está sentado en una silla y el otro sentado en otra silla. Significa recibiendo la misma autoridad. Me recuerdo de dónde viene estar sentado a la derecha del rey. Viene de una distinción. La derecha es el lugar, el que está a la derecha es el que tiene la lanza y el escudo y protege al que está a la izquierda. Por eso el que tiene autoridad y el que tiene poder es el que está a la derecha. Por eso en el protocolo del matrimonio, por eso el novio va a la derecha para proteger a la novia con su escudo ahí. Esa es la idea. Y entonces cuando llega un banquete y el rey quiere agasajar al invitado, le dice: hoy te vas a sentar a la derecha mía, hoy eres tú el rey, esta noche eres como si fuera yo. Eso es lo que está diciéndole cuando en el banquete lo sienta a la derecha. Por eso sentarlo a la derecha es tener la misma autoridad, es como si peleara a Dios Padre, pelea a Dios Hijo. Y eso es lo que se está proclamando, que ha sido elevado Jesucristo y sentado a la derecha del Padre, ahora tiene la misma autoridad, la misma dignidad y la misma divinidad que el Padre. Y eso causará mayor persecución, causará azotes y causará también el inicio de una persecución de parte de los judíos a todos los cristianos, porque se predica la resurrección. Y cada vez que los cristianos, imagínense, un poco de broma, ¿no? Pero es como que los judíos hicieron así y lo metieron, y los cristianos dicen: salió, míralo ahí, y están como acusando, no lo metas para adentro. Es como una especie de cuerpo del delito en el cual la resurrección de Cristo acusa a aquel por quien lleva él las llagas en las manos, en los pies y en el costado. Y esa es la fuerza que hay en la predicación, y esa es la causa por la que los judíos odian la predicación de la resurrección de los muertos, sobre todo en el nombre de Jesús, porque los acusa a ellos de su raza, de haberlo matado, de haberlo rechazado y de haber incluso matado al autor de la vida. Y entonces viene la otra parte, que es la del capítulo 21 del Evangelio de Juan. Aquí, acuérdense que Juan es un evangelio con una gran simbólica, enorme simbólica. Se apareció Jesús por tercera vez y dice cómo fue. Estaban juntos, le voy a decir, estaban Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos yo te conté? No lo han contado, son 7. 7, que significa aquí un número pleno, que se va a montar en un sitio que se llama la barca de Pedro, que simboliza la iglesia. La plenitud de la iglesia va a estar solamente realmente presente cuando Jesucristo el resucitado se les aparezca y sea Él el que los guíe. ¿Ven? Toda una fuerza de la nueva iglesia, la iglesia de Cristo que está aquí. Estos 7 discípulos significan la plenitud de los creyentes. El número 7, acuérdense que es un arquetipo dentro del mundo judío de que significa la plenitud. Está toda la plenitud de la humanidad está montada en la iglesia, invitada a descubrir a Jesús resucitado. Ya ven cómo comienza la imagen de este último capítulo, que es un añadido, porque los primeros 20 capítulos son el Evangelio de Juan, y el capítulo 21 es evidente que es también el mismo autor que añadió otro punto más que se lo añadió. Por eso es que hay 2 finales, en 20:30 y en 21:25. Hay 2 finales, y esto significa que hubo dos momentos en que se añadió y se hizo un final, y eso no es ningún problema. Hay gente que hace un problema con eso. Forma parte del mismo Evangelio, forma parte de una narración posterior que quiso incluir también el autor. Entonces, vamos arriba, entonces, están ahí en la barca, pero mientras no está el Señor, repitiendo lo mismo, tiran la red. ¿Y qué pasa? Dice Albert Einstein: si tú quieres seguir obteniendo los mismos resultados, sigue haciendo lo mismo y seguirás obteniendo los mismos resultados. Tan simple como y esto. Hay algunos jueguitos complicados de electrónicos que cuando uno a veces se queda trancado no resuelve los problemas, porque siempre de la misma manera, y se necesita
otra perspectiva. Pero toda la noche, yo me imagino ahora, yo quiero que se imaginen a Jesús no, a los discípulos desanimados porque Jesús murió, desanimados. Y ahora voy a pescar. Pero Jesús en el capítulo 2 le había dicho que iba a serlo pescador de hombres. Y ahora Pedro va a abandonar la pesca y va a volver a pescador de peces. ¿Qué quiere decir? Que está abandonando el camino. Y junto con él, fíjense que los otros 6 también. Fíjense que el desánimo de uno es capaz de arrastrar a otros. Abandonar. Toda una fuerza. En la iglesia nos necesitamos todos. Pero si tomamos decisiones sin Jesús, primero es en el desánimo, navegamos en el desánimo y navegamos en resultados estériles. No conseguimos nada. Sin embargo, finalmente, ahí viene el choque. Cuando finalmente, después de pasar toda la noche, hay un hombre ahí que nadie conoce que dice, tiren la red a la derecha del barco. Ahí va. En su nombre lo harán. Y cuando lo hacen, ven el mismo signo que había ocurrido antes, tiempo atrás, cuando le había dicho pescador de hombres. Ahora el mismo signo. Y Pedro en la bruma no entiende. El que lo ve es el discípulo que él tanto quería. ¿Quién es ese? Ese es Juan. Así es como la modestia del que dice, no puede decir a mí que tanto me quería, ni a Juan, porque Juan es el que está escribiendo el Evangelio. Tiene que decir el discípulo que más quería, y por dentro con el orgullo, o sea, yo. Pero tenía que hacerlo con una cierta modestia. Pero él sí, él ve, contempla y ve la perspectiva nueva. Está viendo que estamos haciendo algo diferente en el nombre de alguien que está guiando. Y dice, es el Señor, reconoce al Señor en medio de la iglesia. Y la iglesia se reaviva. Y la iglesia comienza a producir frutos. Y comienzan a salir peces y peces y peces. La pesca, la obra apostólica de la iglesia comienza a tener frutos cuando se reconoce a Cristo resucitado. Y Pedro ahí debió hacer el récord mundial de 100 metros nadando. Dice que estaba como a 100 metros. Yo creo que es mucho menos. A 100 metros no sé, oye, yo nadé en una piscina de 50 metros, 2 piscinas, muy difícil. Pero como a 100 codos, dice eso, no son metros. Se llama así, una buena distancia. Y Pedro agarró, porque cuando se pesca desnudo, pero entonces para no dejar la ropa y allá estar vestido, se puso para poder tirarse y llegar allá. Y llegó primero él solo. Él que había negado al Señor, que es el más desanimado de todos. Lloró amargamente, acuérdense. ¿Por qué? Porque había negado al Maestro. Y a pesar de que él había dicho que iba a dar la vida, había negado al Maestro. El desánimo es pleno. La iglesia está acéfala, la cabeza está destruida, está hundida. Y la cabeza va a recibir renovación de energías en la presencia de Cristo. La iglesia, por eso, cuando celebra, lo primero que hace es pedir perdón. Yo confieso ante Dios todo, ¿no? Eso significa, Dios pide perdón. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar a Cristo resucitado y Él se quiere hacer la encontradizo con nosotros a pesar de nuestras negaciones y a pesar de nuestras fallas. Por eso no tenemos que tirarnos, simplemente tenemos que tirarnos en el corazón de su amor perdonador, porque allí y desde allí nos perdona. Y por eso Pedro llega y de repente 6 discípulos no pueden, miren este detalle, 6 discípulos no pueden, y Pedro, desde que se anima y ve al Señor, él solo hace así, y tiene una super fuerza, parece Superman, que significa, ahora sí hay fuerza. Y él solo arrastró los peces que los demás no podían, los arrastró solo, allá. ¿Por qué? Porque él estaba con todas las energías de aquella palabra que dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Cristo había fortalecido la cabeza y desde ahí la iglesia comienza a tener fuerza, llegan, se sientan y el Señor brinda pan y peces delante de una hoguera. Porque después vienen mañana vendrá, creo que es mañana, pero en ese capítulo vendrán las 3 preguntas que vienen a las 3 negaciones. ¿Y dónde fueron las 3 negaciones? Frente a una hoguera. Y viene el momento, frente a la hoguera, cuando él está con una hoguera, y Dios mío, ahí fue que yo negué al Maestro. Sí, pero ahí está el Maestro y te va a preguntar si lo amas y te va a curar de tus negaciones. Y allí le brinda pan y peces. Es la llamada a la iglesia
a encontrar fuerza en la Eucaristía, en la multiplicación de los panes y los peces. Estaba simbolizada la Eucaristía, que es el alimento que celebra la Iglesia cuando se ha encontrado con Jesús resucitado. Toda una simbología enorme que está contenida aquí y está describiendo a la Iglesia que se encuentra con el Señor Jesús. Y nosotros tenemos en este tiempo de Pascua que hacer ese encuentro. Qué alegría fue la noche de Pascua, qué fuerza. Yo pasé la noche entera en oración, eso sí, acabé desrengado, cansado, pero con más fuerza que nunca. Yo creo que al acabar tenía menos fuerza, pero podía más cosas, porque el Señor estaba ahí, y ese es el misterio. Una noche tirando en la red, y en un solo momento, ya cansado de conocer, se puede hacer todo lo que no se podía haber hecho en toda una noche. Misterio. Y esa es la fuerza que hay de una noche de vigilia en la que aparece Cristo resucitado y le da luz a la noche, y le da luz al corazón, y le da luz a la fe, para que podamos nosotros fortalecernos en esta confianza de que Él había prometido: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y así sigue, y resucitado, está presente entre nosotros. Por eso después Pedro y Juan iban a poderlo predicar de la manera en como lo vimos en la primera lectura. Pedro y Juan no tenían ningún miedo de, en el nombre suyo, en el que habían tirado la red, ahora decirle al paralítico: camina y anda en el nombre del Señor. Dieron la formulita: todo háganlo en el nombre del Señor. Y por esto ahí está la fuerza, ese nombre dado a los hombres bajo el cual nosotros podemos ser salvados: Jesucristo el Señor. Por eso Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Es Cristo la salvación y Cristo resucitado el que nos da la esperanza para decir aleluya, para tener nosotros también esperanza. Y toda esta octava de Pascua estamos celebrando esa presencia en la barca. Esta es la barca, la iglesia. Aquí estamos montados, ¿cuántos? 7. Significa todos, todo lo que el Señor ya me quiere. ¿Y qué vamos a hacer de fruto? Depende. Si ponemos nuestra mirada en el resucitado y nos brinda del pan y del pez y nos brinda a nosotros de Él, entonces nosotros lo podremos todo. Tendremos fortaleza, esperanza, alegría. Qué importante es en este tiempo mantener la alegría, no dejarnos robar la alegría, como decía el Papa Francisco. Descubrir en la Pascua del Señor toda esa fuerza que le da sentido e ilumina cualquier oscuridad, ilumina cualquier tristeza, seca toda lágrima y da esperanza, incluso al más desesperanzado. Esa es la fuerza que da la Pascua. La Pascua ha iluminado el universo entero, desde ese puntito en el universo que es la tierra, y desde ese lugar aquel por quien todo el universo fue hecho, Cristo Rey del universo, en ese punto declara el amor a sus criaturas, de tal manera que se hace una de ellas, muere por ellas, resucita y las acompaña. Fíjense que es el hombre para que te acuerdes de Él y te fijes en Él. Cuando uno contempla la estrella y dice: pero Señor, ¿cómo es posible que yo sea tan importante para ti, que te hayas hecho semejante a mí en todo, menos en el pecado, y hayas muerto por mí, para que yo, semejante en todo a ti, menos en el pecado, ahora también elimine ese pecado para vivir contigo y para ti? Qué fuerza hay en esa resurrección, qué invitación a confiar en Él y sobre todo a encontrar en la resurrección de Cristo respuesta para todas y cada una de nuestras inquietudes. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a elevar nuestras súplicas confiadas al Dios de la vida. Señor Jesús, que resucitando has recuperado la vida e entregado tu amor, ayuda a tu iglesia a vencer todo temor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Jesús, que resucitando alcanzaste la plenitud de la vida, ayúdanos a todos a vencer el egoísmo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Jesús, que resucitando te has convertido en autor de la vida, ayúdanos a vencer nuestra mediocridad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te presentamos a nuestros difuntos: Lucía, María Dolores, Heremildo, Cruz, Andril Fabiana,
Francisco y Julio, para que el Señor los acoja en su reino. Roguemos al Señor. Y pidamos por los enfermos, Liz Bárbara, Consuelo y esa persona con cáncer, para que el Señor los visite y Él, que curó al paralítico, los cure y los reconforte. Roguemos al Señor. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino su corazón. Será para nosotros. Cuando, Señor, tu voz llega el silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. Oré, mis hermanos, para que este sacrificio que envío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, Alabanza y de gloria su nombre, para nuestro bien y de toda su sangre. Señor, realiza bondadoso en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual, para que pasemos de los afectos terrenos al deseo de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia ti. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Por todos tus santos cantamos para ti. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Por Todos tus santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congrega a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Recuerda, Señor, a nuestros hermanos Lucía, María Dolores, Heremildo, Cruz, Andrí, Fabiana, Francisco, Julio y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así, junto a María la Virgen, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos ahora al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesús, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, No no soy soy digno digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos comunión espiritual según la fórmula de San Alfonso María Ligorio para los que no han podido comulgar sacramentalmente, sobre todo en este tiempo. Cerremos los ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno de todo a ti, Señor, y no permitas que nunca me separe de ti. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca.
Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado para que, una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por la presencia de todos a través de las redes y los medios. Sigamos en oración unidos en una misma fe, confiando en el resucitado que se aparece en nuestra barca, que es la iglesia. Inclinen sus cabezas para recibir la bendición de Pascua. Que Dios Todopoderoso les bendiga en este día solemnísimo de la Pascua y, compadecido de ustedes, les guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad aquel que les ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su unigénito. Amén. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Sí, aleluya.